Bueno, muy buenos días. Yo creo que vamos empezando ya. Bienvenidos, muchas gracias por participar de la actividad del Grupo Académico de Epidemiología Clínica. Hoy me presento yo, qué cosa tan rara. Bueno, yo soy médico internista y profesor adscrito al Departamento de Medicina Interna desde 1996. Y en 1997 empecé a estudiar estas cosas de la epidemiología clínica. Entonces yo creo que yo soy como ya de los ancianos de la tribu. Lo que les voy a comentar hoy, a ver si soy capaz de compartir esta cosa. Pantalla. Debe ser esto, creo. Ah, acá están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Ahora lo que no sé es cómo achicar esta cosa. ¿Será que así? Bueno, parece que así es. Ok, entonces les voy a comentar de los experimentos clínicos y la medicina basada en la evidencia. Y si supiera cómo hacerlo mover. Entonces un papa dijo hace mucho rato que la medicina basada en la evidencia es el uso consciente, explícito, juicioso y razonable de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones acerca del cuidado de los pacientes individuales. Ese resaltado obviamente es mío. Pero otro papa dijo mucho antes que mientras el experimento clínico puede determinar el mejor tratamiento en promedio, esos experimentos no responden a la pregunta práctica del clínico y es cuál es el desenlace más probable para este medicamento en particular cuando se da a este paciente en particular. Miren que Bradford Hill era incluso más radical en que ni siquiera era posible saber cuál era el desenlace más probable, el más probable outcome. Entonces, estamos como en una paradoja de que la medicina basada en evidencia trata de respondernos preguntas para el paciente individual, pero el experimento clínico parece no ser capaz de responder eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo reciente de la literatura. Los pacientes que tienen un cardiodesfibrilador implantable tienen ciertas salvas de taquicardia consideradas con potencial riesgo de muerte, potencialmente mortales. Entonces, la pregunta con esos pacientes, quienes hacen esas salvas de taquicardia, es si es necesario hacerles un tratamiento con una ablación por catéter o es suficiente mantenerlos con medicamentos antiarrítmicos. Entonces se analizan 416 adultos con esas características a quienes de manera aleatoria se asignan a ablación con catéter o a terapia medicamentosa y la respuesta es esta. El desenlace compuesto de mortalidad y necesidad de fibrilación urgente en un seguimiento promedio de 3 años es de 50% de los pacientes con el desenlace compuesto en el grupo de ablación por catéter y 60.6% en el grupo de terapia medicamentosa. Esa diferencia absoluta de un 10% corresponde más o menos a un 17-18% de diferencia relativa. Sí, este 10% es más o menos el 18% del 60%. Como se evalúa en el tiempo, el hazard muestra además que los eventos ocurren un poco más rápido en el grupo de terapia medicamentosa y por eso el HR es de 0.75. Si lo hacen como un odds, el odds del desenlace en el grupo de catéter es 50/50, es decir, 1, y el odds del desenlace en el grupo de terapia medicamentosa es 0.6/0.4, o sea, 1.5. Es decir, que el odds del evento sería 1/1.5, más o menos 0.66. Ahí vemos cómo las diferencias absolutas y relativas van mostrando diferentes magnitudes, que es algo que tenemos que tener presente para la discusión que vamos a tener hoy. Pero en resumen, hay una diferencia absoluta del 10%. Entonces, el punto crítico es, bueno, yo tengo un paciente con esta condición clínica, cardiodesfibrilador y riesgo de arritmias. La pregunta, si lo que me está diciendo el estudio es que la mitad de los pacientes tienen el desenlace, la pregunta es,
¿qué pasa con el paciente que llega enfrente? El paciente que tengo enfrente, le digo, si usamos el catéter, a la mitad de los pacientes como usted le va a dar esto, y si usamos los medicamentos a un poco más de la mitad, pero entonces este paciente que tengo enfrente va a estar en ¿cuál mitad? Va a estar en la mitad que va a tener el desenlace. Entonces, el problema es que esto suena como que se nos cayó la estantería, como que la medicina se da en la evidencia, entonces, ¿cómo hace para resolvernos eso? Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Lo que se ha hecho con respecto a ese asunto de las decisiones individuales, probablemente no muy bien. Lo que se está empezando a hacer y lo que probablemente vamos a hacer en un futuro muy cercano. Entonces, lo que se ha hecho, ¿cuál es lo histórico de esto? Cuando salió hace ya 30 años la primera propuesta formal de medicina basada en evidencia, específicamente cómo usar un tratamiento acerca de prevención, ellos nos dividían la historia en cómo entiende usted o cómo define usted si el estudio es válido, cómo interpreta usted los resultados y finalmente cómo aplica esos resultados en el cuidado de sus pacientes. Eso de cómo aplica sus resultados en el cuidado de los pacientes es lo que en términos, digamos, estándar se llama la validez externa, o se denomina validez externa, que a mí me gusta más llamar aplicabilidad, pero que en ese entonces era demasiado difuso, como que simplemente mire si los pacientes del estudio se parecen o no se parecen a los que usted tiene enfrente. Y en la siguiente versión, 20 años después, la diferencia es más en el fraseo, es más en la forma como contamos la historia que con respecto a las recomendaciones formales. Simplemente, si el paciente que está frente a usted hubiera cualificado para estar en el estudio, usted puede aplicar los resultados si se considera que eso es posible generalizarlo. Hacemos una cierta, damos un cierto cuidado acerca de que mire lo más bien por el lado extremo, por el lado de que si los criterios de inclusión para el estudio son de 18 años o más y su paciente tiene 17, piense más bien en si hay algún argumento fuerte desde el punto de vista clínico para suponer que los resultados de la investigación no le van a servir a su paciente. Pero mire que hasta ahí seguimos en el mismo promedio. Una aproximación que en cierta forma trataba o trata de mejorar las cosas es el fenómeno de los famosos subgrupos. De los famosos subgrupos echamos mano con frecuencia en los experimentos clínicos, más para mirar con respecto al efecto general, a la eficacia general, qué tanto se pueden alejar ciertos subgrupos. Entonces aquí, por ejemplo, pareciera que mientras en los hombres el cuento del catéter de ablación se mantiene, las mujeres como que no. Pero bueno, vean que obviamente aquí hay mucho menos tamaño de muestra, por lo tanto, no solamente los intervalos de confianza son más amplios, sino que también el estimador por azar se puede ir hacia el otro lado. Entonces, los subgrupos pudiesen ser una posibilidad con muchos problemas. Llevamos por ahí unos 30 años escribiendo y leyendo cosas acerca del cuento de los subgrupos en los experimentos clínicos. Debe haber unas 30 publicaciones tratando de dar lineamientos para cómo entender la utilidad y cómo valorar el cuento de los subgrupos en los experimentos clínicos. Esta es la última propuesta, la última reunión de sabios que se publicó en el 2020, dijo más o menos lo mismo, en diferente orden quizás, pero más o menos la misma historia. Estos números a la derecha no son prioridad, sino simplemente el orden en el que ellos ponen las preguntas del cuestionario. Cada una de estas preguntas se responde con una escala de acuerdo, desacuerdo, es decir, hay más o menos 4 alternativas para cada una, pero los contenidos son básicamente los mismos. Si antes de que ese teórico efecto del subgrupo se tenía en mente, si antes de que se explorara se tenía en mente, si en mente además se tenía la dirección en la cual la diferencia iba a ocurrir, si se hizo una prueba estadística lo suficientemente razonable, si se evaluaron pocos modificadores del efecto y si es una variable continua, como la tuvieron en cuenta con respecto a los puntos de corte. Básicamente la misma historia de siempre con respecto a cómo entender los subgrupos, pero los subgrupos, aún con todos esos refinamientos de cómo entenderlos mejor, siguen teniendo muchos problemas. El problema del subgrupo, uno de los primeros y me parece el más importante, es que lo teórico es muy difícil anticipar. Es decir, en ciertos escenarios puede ser sencillo suponer, bueno, yo creo que esta medicación definitivamente va a ser diferente en el paciente que es obeso que en el que no. Pero en la mayoría de casos, ese conocimiento previo no está definido y es difícil realmente plantearlo. Por lo tanto,
con base en una teoría subyacente, es difícil, con base en la carencia de una teoría subyacente, es difícil establecer con claridad las posibilidades reales de que se vea el efecto del subgrupo. El segundo es el cuento estadístico. Tengan presente que la interacción a mis amigos del mundo de la psicometría les aprendí esta palabra, es un constructo que implica que dos variables de manera individual tienen un papel identificado, pero que ese papel, cuando ellas están juntas, cambia de alguna manera desproporcionada. Digamos que uno debe tener en mente que existe un constructo, una imagen, un concepto mental de lo que es la interacción, pero lo problemático es validar ese constructo mental en la vida real. En la vida real tenemos que apoyarnos en números para poder hacer la estimación de la modificación del efecto o la interacción. Y esos números tienen muchos problemas. Vamos a ver también más adelante el cuento de las medidas del efecto que se estiman de manera relativa a los que son absolutas. Pero además necesitamos de la prueba estadística, necesitamos de la inferencia estadística para poder tratar de entender si existe o no existe una interacción, una modificación del efecto. Y resulta que hay muchos problemas estadísticos. El problema de que tenemos un riesgo muy alto de encontrar falsos positivos, es decir, encontrar interacciones que no son ciertas. La mayoría de las interacciones de los subgrupos en los que se encuentra significado probablemente no lo son, pero también tenemos el riesgo de los falsos negativos, es decir, de que existan realmente diferencias con base en un subgrupo que nosotros no somos capaces de pillarnos, y este problema es muy derivado del fenómeno del tamaño de muestra y de la comparación en varios subgrupos. Es decir, los tamaños de muestra de los experimentos se calculan para una medida general de eficacia, no para saber qué pasa en los subgrupos. Y si además tenemos muchos subgrupos en mente para hacer comparaciones, el riesgo de falsos negativos es mucho mayor. Eso es lo básico, pero lo más conceptual que me parece a mí que tiene el problema de los subgrupos es algo que propuso John Venn, un matemático británico. Venn, el mismo de los diagramas de Venn, hace ya 1870 y algo, y es el problema de la clase de referencia. En términos prácticos, usted tiene cualquier objeto, cualquier observación, tiene un número indefinido de características, y cada una de esas características pudieran agruparse en un sentido global en diferentes posibilidades de grupos, diferentes grupos de referencia de acuerdo con el número indefinido de características de la unidad o de la observación. En este caso del paciente, puede representar indefinidos grupos de pacientes. Entonces, ese es el referente estadístico, matemático. Eso en lenguaje santanderiano es: ese paciente no existe, mano. No hay un paciente que solamente sea diabético, o que solamente tenga más de 69 años, o que solamente tenga un índice de masa corporal por encima de 30. Esos subgrupos son irreales, porque los pacientes están metidos en muchos subgrupos al tiempo. Esto es lo real, esto es lo que vemos realmente. Este es un corte con pacientes con síndromes coronarios agudos en que se hace intervencionismo, y el promedio de la mortalidad en esos 1,000 y tanto de pacientes es del 6%. Es decir, simplifiquémoslo, de 1,000 pacientes se mueren 60 en los primeros 30 días. Pero miren que ese promedio, que es lo que está aquí punteado, está tapando una cosa mucho más real debajo. En los síndromes coronarios agudos hay en esta corte en particular, pero en la vida real también, hay por lo menos una cuarta parte de los pacientes en los cuales la mortalidad es mucho menor, es apenas del 1%. Y hay una cuarta parte de los pacientes en los cuales la lesión coronaria corresponde a una coronaria anterior. Hay además alteración de los signos vitales, son más mayores, en los cuales la mortalidad es mucho mayor. Entonces, ese 6% incluso tapa una mediana apenas del 3% de mortalidad, y todavía más oculta los extremos en los cuales la mortalidad es mucho más baja del promedio y mucho más alta del promedio. También del mundo de la cardiología, ya mirándolo en términos terapéuticos, cuando existían dudas entre la fibrinolisis o entre la angioplastia primaria, una herramienta de clasificación era el puntaje, hoy sigue siendo el puntaje TIMI, que con base en ciertas características, biomarcadores, electrovalvular, identifica poblaciones de mayor riesgo. Entonces, pacientes con síndrome coronario agudo, con evento coronario agudo en el cual no hay elevación del ST, si comparamos lo rojito, que es la angioplastia primaria,
y lo negro que es la fibrinolisis. Si comparamos los pacientes de mayor TIMI, del TIMI de más de 5, la angioplastia primaria, poner el catéter de una vez, tiene una reducción significativa de la mortalidad con respecto a la fibrinolisis. Pero si nos vamos a los del TIMI 4, la diferencia no solamente no se ve, sino que pareciera incluso lo contrario. Pareciera que en los pacientes de TIMI más bajitos les va peor con la angioplastia que con la fibrinolisis. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, so what? Bueno, entonces ahí es donde viene la propuesta que les mandé. Lo que se está empezando a hacer es que el experimento se junta con la predicción. O que para aquellos que creen en el cuento de la pirámide de la evidencia, que nos dice que las cohortes siempre están por debajito del RCT, aquí parece que el siempre bien ponderado RCT necesita echar mano de ese algo menos apreciado estudio de cohorte, y a veces incluso, contrario a lo que dictan los cánones, incluso necesitamos hacer análisis a posteriori después de que ya nos encontramos las cosas. Entonces, esta fue la referencia que les mandé. La propuesta es básicamente, o el statement, lo que trata de mostrar es las aproximaciones predictivas para estimar la eficacia del tratamiento, la heterogeneidad en el efecto del tratamiento. Esa es la palabra clave. La heterogeneidad, eso es lo que quiere decir HT. Heterogeneidad en la eficacia del tratamiento. Y miren que las metas, si ustedes leen en detalle este párrafo, son bastante animados porque el método, la razón fundamental de este análisis predictivo de la heterogeneidad en la eficacia del tratamiento es suministrar predicciones individualizadas. Esta palabra es clave. El inglés es muy mañosito, pero si uno dice individual, está hablando de un solo prójimo. Si está diciendo individualize, está diciendo tenemos una aproximación grupal que se dirige a un individuo. Sin embargo, en lo que viene más adelante son mucho más animados. Queremos hacer predicciones individualizadas del efecto del tratamiento definidas por la diferencia entre el desenlace potencial de ese paciente con una intervención versus la alternativa, teniendo en cuenta múltiples características relevantes. Esta palabra potencial que se ha puesto tan de moda con el asunto de las teorías actuales de la causalidad es la que nos está poniendo, lo que nos pone en apuros acá. Porque si pensamos en este objetivo como está escrito acá, probablemente sea imposible. El mismo concepto de hablar de algo potencial está diciendo necesitamos hacer la comparación en un mismo individuo con base en un desenlace que nosotros no vamos a poder ver. Entonces, ya tenemos que ir pensando que el lenguaje acerca de lo que podemos saber de la diferencia, de la heterogeneidad de la eficacia del tratamiento, debe ser moderado con respecto a lo que podemos realmente hacer con nuestros pacientes. Esto lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, básicamente, bueno, este es un concepto muy importante. Antes de discutir la propuesta de estos autores acerca de la heterogeneidad, de la heterogeneidad en el efecto del tratamiento, es importante el concepto o entender el problema de qué es lo que corresponde con la escala de medición para ese efecto, o cómo entendemos las particularidades que tiene la escala que usamos para medir la eficacia del tratamiento. A ver si soy capaz de verbalizar esto, que es un concepto algo complejo. Si tenemos un experimento clínico y en ese experimento clínico tenemos el resultado global me muestra que hay un efecto, bien sea que lo midamos en la escala relativa o en la escala absoluta. Siempre que hay un cambio en el riesgo de los individuos del estudio, que es lo que, como les mostré en esa diapositiva anterior, es lo que se espera, que todos los individuos de un RCT no tengan el mismo riesgo de tener el desenlace. Si una medida, cualquiera de las dos, la absoluta o la relativa, se mantiene constante, obligatoriamente la otra medida cambia. Entonces, miren acá la diferencia del riesgo. En una situación hipotética, la diferencia de riesgo es siempre la misma. Siempre se baja en, digamos, 3%. Siempre baja en 3%. A medida que el riesgo basal va aumentando, el riesgo relativo, la reducción relativa al riesgo va disminuyendo. Ese 3% absoluto en un riesgo basal del 0,25, ese número absoluto representa una disminución relativa menor que la que tiene en los riesgos relativos mayores, que es lo que estamos viendo acá.
Entonces, cuando el valor absoluto se mantiene constante, siempre hay un cambio en el RR y por lo consiguiente en la reducción relativa al riesgo. Y lo opuesto también ocurre. En el ejemplo de abajo, lo constante es el riesgo relativo. Aquí en todos los estudios está en 0,8 el RR o en 0,9, cualquier cosa. A medida que ese riesgo va cambiando, ese riesgo basal va cambiando, aunque ese RR es el mismo, la reducción absoluta del riesgo va aumentando. ¿Ok? Quizás aquí lo podemos ver mejor. Acá es la clasificación en cuartiles de riesgo. Q1 a Q3 son los cuartiles de más bajo riesgo y Q4 es el cuartil de más alto riesgo. Entonces miren que el grupo de control, que son los blanquitos, tienen una posibilidad del desenlace, un riesgo del desenlace del 20%. ¿Ok? Y aquí en el grupo, en el cuartil de menor riesgo, la disminución, perdón, el riesgo en el grupo control es apenas del 5%. Entonces, en términos absolutos, esta reducción del 20 al 15, que es esta que vemos acá, que es 5%, es sustancialmente diferente de esta reducción del 5 al 3.75%, que es como 1 punto piquito por ciento, ¿ya? Pero en términos relativos es exactamente la misma cosa. Bajar de 20 a 15 es bajar un 25%. Y bajar de 5 a 3.75 es bajar el mismo 25%. Entonces, es constante el efecto relativo, pero cambia el efecto absoluto. Miren acá la otra situación en la cual estamos nuevamente en 25, pero aquí la disminución absoluta es apenas de 2.5, de 20 a 2.5 y de 5 a 2.5, que es clínicamente en términos absolutos mínimo, pero en términos relativos bajar del 5 al 2.5% es bajar casi en un 50% o en un 50%. ¿Ok? Y acá está el extremo mayor, nuevamente el 20 y el 5, apenas acá hay una reducción del 1% menos y acá hay una reducción de 7.5%, que en términos relativos es una tercera parte, mientras acá en términos relativos es menos del 10%. Entonces, con esto lo que se quiere resaltar es que independiente de que en esta medida relativa es donde casi siempre se juega desde el punto de vista estadístico para entender la interacción, donde tenemos que mirar las verdaderas diferencias del tratamiento es en los efectos absolutos. En la reducción absoluta del riesgo es donde se ve con un sentido o con un significado clínico la diferencia potencial en la eficacia de un tratamiento. Es decir, que digamos que acá es donde está la heterogeneidad, que es la heterogeneidad del efecto del tratamiento, que es clínicamente más importante. Ok, ahora sí, entonces ellos proponen básicamente tienen dos formatos grandes: modelar el riesgo para encontrar esa heterogeneidad del efecto, o modelar el efecto. Claramente le dan mucho más énfasis al riesgo. El efecto casi que lo pasan por alto, o mejor. Es decir, para cuando esto se hizo en 2020, cuando se publicó en 2019-2020, obviamente lo que se sabía de esto era mucho más limitado, y esa es la razón por la cual son extremadamente conservadores en las recomendaciones con respecto a lo del efecto. Apenas dan algunos tips de lo que no se debería hacer, pero realmente no se comprometen con aportes o con estándar con respecto a cómo hacer esto. Sin embargo, yo pienso que por ahí es donde está la cosa, y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, modelar el riesgo. Modelar el riesgo es la pura y sencilla predicción que hemos estudiado desde hace unos 30 o 40 años. Simplemente obtener un modelo multivariable de regresión que predice el riesgo del desenlace de interés en esa población del experimento clínico. O sea, el asunto es que ese modelo idealmente sea algo que ya existe, algo que ya está validado y que ayuda a establecer con alguna certeza el riesgo de tener un desenlace, y con ese modelo aplicarlo en el experimento clínico, en la población del experimento clínico, simplemente para estratificar los pacientes dentro de ese experimento, de acuerdo con los valores de ese modelo de riesgo, y examinar en esa posibilidad, en esa población, una vez se generan los estratos de riesgo, la posible interacción, y de esta manera llegar a la posible modificación del efecto de tratamiento. Entonces son 2 pasos o 3 pasos, y lo partimos en 2, en los cuales tenemos que utilizar idealmente, como ellos lo proponen, un modelo para el cual ya tenemos conocimiento y validación y estudios de aplicabilidad. En su defecto, si eso no es posible, si ese modelo todavía no
no existe un modelo de esas características, sería posible desarrollarlo con la misma población de estudio del experimento. Probablemente empiezan las dificultades. Ya sabemos que las poblaciones de estudio de los experimentos clínicos difieren sustancialmente de las poblaciones reales en cuanto que tenemos generalmente condiciones más alejadas de la realidad, pacientes de un seguimiento más estricto, de una adherencia más estricta. Y sobre todo, cuando hacemos digamos que la minucia estadística acá es un poco diferente, porque al desarrollar ese modelo de predicción dentro del mismo experimento clínico, una cosa que se dijo durante mucho tiempo, que se intentaba durante mucho tiempo, era hagamos ese análisis predictivo únicamente en el brazo de control, que es el que teóricamente refleja la población más general. La idea es que eso es incorrecto. Eso genera muchas más dificultades en términos de entender realmente el riesgo de la población. Entonces, la propuesta de ellos es trabajar sobre todos los pacientes del experimento, sobre la cohorte completa, pero ignorando la asignación del tratamiento. Es decir, tomar esa población de pacientes del experimento sin considerar para nada su tratamiento, sin considerar en cuál brazo de tratamiento están y generar el modelo predictivo a partir de ahí. Y luego, en el segundo paso, nuevamente aplicar el modelo para, con base en ese riesgo de los individuos, tratar de explorar la interacción. Entonces, este es un ejemplo de esa propuesta de modelar el riesgo. Este es un estudio muy clásico de los Estados Unidos, el DPP, el Diabetes Prevention Program, que básicamente trata de mirar en población de riesgo qué hacemos para que se evite la ocurrencia de diabetes, con medidas muy exhaustivas de cambio en el estilo de vida o con el medicamento metformina. Este es en el seguimiento, no me acuerdo cuántos fueron, creo que fueron 4 o 5 años, este es el HR. El cambio estricto en el modo de vida logró reducir alrededor de un 50%, lo que está en azul es el HR, el estudio general, logró reducir básicamente en un 50% el hazard de desarrollar diabetes. Cuando se generan 4 cuartiles de riesgo de acuerdo con un modelo que ellos desarrollaron y validaron posteriormente para desarrollar diabetes, en términos relativos no se ven diferencias sustanciales. El HR se mueve más o menos alrededor de ese 0,50. Pero cuando se hace la diferencia absoluta en esa misma población, miren que el cuartil de riesgo más alto tiene una reducción significativamente mayor, casi el 30% en el riesgo de ocurrencia de diabetes. Cuando se hace el mismo ejercicio, pero comparando, eran 3 brazos, ¿no? Era metformina, modificación del estilo de vida y manejo de control. Cuando se hace el mismo ejercicio con metformina, las diferencias parecieran verse en las 2 escalas. Nuevamente, miren que el HR global para la metformina es mucho menor del de la actividad física, alrededor de 0,70 creo, y estas son las medidas relativas de acuerdo con los cuartiles. Nuevamente, mucho más marcado en el cuartil de mayor riesgo, pero acá incluso se ven situaciones parecieran paradójicas en términos de mayor riesgo con el uso de metformina. Y la diferencia en esta situación se presenta en las 2 escalas, la diferencia en la estimación. Nuevamente, en el grupo de mayor riesgo de desarrollar diabetes, la metformina es más eficaz, pero la magnitud de su reducción absoluta no es tan grande como la que logran las modificaciones del estilo de vida. Es apenas alrededor de un 20%. Este es otro estudio, el estudio RITA 3 creo que era, pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, si es válido en ese paciente que llega con elevación del ST, hacer un tratamiento médico, digamos lo que ellos denominan conservador, o hacer de una vez un manejo intervencionista. Nuevamente, la separación de los pacientes de acuerdo con una escala de riesgo de desenlace diferente del TIMI, de desenlaces adversos en 4 cuartiles. En este caso, el último cuartil se partió en 2. Esto es como 4A y 4B. Entonces, miren que la diferencia entre la terapia médica conservadora y la intervención es básicamente en los primeros 3 cuartiles y se nos empieza a separar a partir del 4º cuartil. Nuevamente aquí, ¿quiénes están? Los pacientes que tienen cambios en los biomarcadores, cambios en la hemodinamia, ciertos antecedentes. Cuando esa diferencia relativa se pasa a un tipo de medida esa diferencia absoluta se pasa a un tipo de medida relativa que es el OR, aparentemente se ve una diferencia, una interacción desde el punto de vista estadístico, pero con los números no queda uno como tan satisfecho. Miren que el efecto se ve
en un cambio inferior a 0.5 del OR en el cuartil 4B, pero esa diferencia se ve mucho mejor en la diferencia en términos absolutos. Casi el 20% en el grupo 4B, en el cuartil de riesgo más alto, casi un 20% de diferencia absoluta en la mortalidad comparada con los anteriores cuartiles. Estas son algunas, simplemente algunas, la propuesta, la guía, el documento que les anexé, tiene varios en los recuadros que ellos llaman figuras, tienen básicamente las recomendaciones más grandes para en qué tipo de población creen que es factible o que se debería hacer esto. Bueno, tienen varias recomendaciones, pero aquí quise resaltar solamente las que me parecen más importantes. Lo que le decía hace unos minutos, cuando esté disponible, el ideal siempre es tener un modelo de predicción del riesgo que ya esté previamente desarrollado y validado, cosa que no es sencilla. Quienes han estado como en este cuento de la predicción se dan cuenta que la gran mayoría de los modelos de predicción se quedan en la fase de desarrollo y rara vez están externamente validados, pero lo ideal es que con un modelo externo a ellos, sea que se haga la aplicación en el estudio experimental. Cuando eso no existe, considere desarrollar un modelo entre la misma población de estudio. Como les dije, no solamente es evitar modelar solamente en el grupo de control, sino que la recomendación es que se haga el modelo de predicción en toda la población del RCT, pero ignorando, básicamente excluyendo, sin tener en cuenta la variable de tratamiento. Bueno, especificar por anticipado. Esto es lo que les mencionaba acerca de que, si bien en términos estadísticos, el común de los escenarios en los cuales evaluamos la interacción es la escala relativa, el significado estadístico de una heterogeneidad, de una modificación del efecto de una interacción en la escala relativa, no es lo mismo que el significado de una diferencia en una escala absoluta de riesgo. O sea, que el mensaje grande acá es: tiene que mirarse siempre la diferencia absoluta y tiene que mirarse el significado clínico de esa diferencia absoluta, esa reducción absoluta del riesgo, para efectos de saber si realmente esta idea de que hay heterogeneidad en la eficacia del tratamiento es un hallazgo real y que tiene significado clínico. Cuando estamos en ese ejercicio únicamente del desarrollo de la predicción dentro del experimento clínico, nos queda faltando la segunda parte, y es la validación externa, y obviamente la evaluación de la calibración y la discriminación de esa propuesta en un nuevo escenario clínico. Es decir, todo modelo que se desarrolla a partir de un experimento clínico debería validarse posteriormente para saber si eso sí realmente nos sirve para tomar decisiones en la práctica. Y este último, les mencionaba en todos los ejemplos anteriores, les mencionaba eso de el riesgo, utilizar el riesgo, o mejor, el efecto del riesgo, mirarlo por estratos de riesgo. Esa división en cuartiles puede ser artificial y puede ser compleja de hacer. Entonces, dado que uno con un modelo predictivo puede obtener una función de riesgo que la estima como un número, como un odds o como un hazard, es posible utilizar eso más bien en una escala continua. Este es el mismo ejemplo que les mencioné del programa del estudio de PP. Y esos cambios también los podemos ver de una manera continua, ya no con cuartiles de riesgo, sino simplemente con una función de riesgo, que es lo que se está mostrando acá. Es el mismo hallazgo anterior, los mismos HR, pero miren que en superpuesto está la rayita que me está diciendo cuál es la función de riesgo. Teóricamente, con base a las variables, uno puede obtener en una calculadora el número, el riesgo, convertirlo en un número. Pudiera ir en la transformación a convertirlo en la probabilidad, pero lo puede convertir solamente en un número, y con base en ese número decir ese número por la interacción, cuál es la probabilidad de que este tratamiento funcione en este paciente en particular. Muy bien, y la tercera parte de la propuesta que le digo sentí que se quedó corta, probablemente por el tiempo en el que esto salió, es la que pareciera más interesante, más importante y sobre todo más realista, que es: no modelemos el riesgo, sino que modelemos el efecto. ¿Y qué es modelar el efecto? Nuevamente, es volver al cuento del modelo multivariable de regresión o de otra cosa, vamos a ver. Pero lo que queremos acá es predecir no solamente el riesgo del desenlace, sino predecir el efecto real de la intervención en los individuos. Cosa que pareciera acercarse más al objetivo que ellos pusieron al principio. ¿Cómo llegar a esto?
a predecir no el riesgo solamente del desenlace, sino el efecto real de la intervención en los individuos. Bueno, si pensamos en términos de modelamiento tradicional, si pensamos en términos de regresiones, el asunto es que hay que contemplar términos de interacción con el tratamiento desde el principio. Es decir, desde el principio hay que pensar en cuáles variables pueden afectar el riesgo de que este individuo tenga el desenlace, pero también cuáles variables pueden modificar el efecto del tratamiento. Es decir, que si vamos a la fórmula tradicional de la regresión, a la fórmula tradicional de los modelos de regresión, hay un intercepto alfa, hay un coeficiente que me representa el efecto del tratamiento, hay una variable que me da el valor real del tratamiento, 1 tratado, 0 no tratado. Bueno, aquí también vamos a ver, hay truquinis para tratar de que el asunto funcione. Un primer coeficiente beta 1 que me dice el efecto de la variable edad, un coeficiente beta 2 que me dice el efecto de la variable género, un coeficiente beta 3 que me dice el efecto de la variable diabetes. Y aquí empiezan los problemas. Un coeficiente beta XP que me está diciendo el efecto de la interacción de esa edad con el tratamiento, de ese género con el tratamiento, de ese diabetes con el tratamiento, y así ad infinitum. Ese sería el ejercicio en términos de la regresión, de las ecuaciones de regresión tradicionales, de obtener el efecto individualizado, de modelar el efecto. Los efectos principales del tratamiento y de las potenciales covariables y los efectos de las interacciones entre el tratamiento y cada una de esas covariables. Entonces, imagínense el chicharrón. Múltiples variables, tenemos que tener en cuenta lo que habíamos dicho antes cuando hablamos del Iceman. Hay que saber cuáles son los términos de interacción que deberían seleccionarse para ese modelo. Múltiples variables y múltiples términos de selección, obligatoriamente es el tamaño de muestra, se nos volvió un chicharrón. El tipo de desenlace ya no es simplemente el R. Tenemos que estimar, si dijimos que queremos estimar el efecto del tratamiento, el tipo de desenlace no puede ser el HR convencional. Deberíamos tener un desenlace que sea absoluto, que muestre una diferencia absoluta de riesgo. Y por ahí derecho, como dicen acá en Antioquia, por ahí derecho con el tipo de desenlace, la métrica también ya se nos cambió. Ya no nos sirve la discriminación común y corriente, porque aquí ya no tenemos un observado y un predicho. Aquí tenemos, entre comillas, solamente predichos para el contrafactual de un individuo. Entonces, esto está obligando a cambiar por completo el lenguaje en el cual se trata de hacer modelamiento para tratar de resolver estas preguntas. Y la respuesta probablemente está por acá. Dos familias muy relacionadas. De hecho, algunos piensan que estos modelos realmente son una forma de machine learning más, digamos, con menos problemática, en el sentido de que el investigador tiene que crear menos códigos. El lazo está pues en cualquier parte, pero también son técnicas de aprendizaje. Entonces, algunos consideran que aquí también hay inteligencia artificial y machine learning. Pero estas las conocemos mal. Los modelos de regresión que tienen en cuenta la penalización y la reducción, básicamente lo que hacen, yo creo que en la reunión del grupo alguien lo presentó, creo que Mauro, básicamente lo que hacen es, sí automatizan el proceso, pero lo automatizan a partir de ser más conservadores en la forma en que se seleccionan y en el coeficiente que se le asigna a cada variable. Por esa razón se denominan técnicas de reducción y de penalización, porque tienen un criterio automatizado, pero mucho más estricto para escoger las variables, y a su vez tienen funciones que obligan a encoger el valor de cada uno de los coeficientes. En ese sentido, son más conservadoras en la forma en que se estiman los modelos, son más apropiadas para tratar de evitar el sobreajuste, que es un peligro muy grande, sobre todo en este cuento, desarrollar internamente el modelo de predicción, y en teoría dan ventajas con respecto a la aplicabilidad. Lazo quizás es lo que más hemos visto en la literatura. Rich y regresión elástica básicamente difieren digamos, en la minucia estadística, pero su función sigue siendo la misma. Usted me da un número de variables X, yo le hago una selección mucho más restrictiva en términos de que nos vamos a lo que fijo
sea un valor, una variable predictora, pero además a cada una de esas variables predictoras le doy un peso, un coeficiente, un valor de predicción mucho más restringido, mucho más encogido. Y Machine Learning, que es la otra gran familia que pareciera que nos está cambiando no solamente la perspectiva de modelamiento de datos, sino también, yo creería que la aproximación epistemológica del conocimiento. Dentro de Machine Learning, las populares son Causal Forest, que vamos a ver que es básicamente una extensión de lo que conocemos como árbol de decisiones. Y los super learners, los super o meta aprendedores o meta algoritmos, que realmente son básicamente algoritmos que se superponen a los modelos de aprendizaje profundo supervisados que ya conocemos. Es decir, a una red neuronal, a un bosque aleatorio, a cualquiera de esas cosas, se le superpone un algoritmo que es capaz de repetir múltiples veces lo que se hace con esa red neuronal o con ese bosque aleatorio, con cualquiera de esas redes bayesianas, y finalmente estima, con base en repeticiones, los efectos directos del tratamiento. Vamos a mirar de esta parte, pues obviamente hay mucha minucia técnica, pero yo creo que lo más importante acá son los ejemplos. Entonces, el año pasado, antepasado, recuerden que con COVID estuvimos con muchas dudas, las seguimos estando probablemente todavía con el cuento de la anticoagulación. Como COVID tiene tanto que ver con el sistema de coagulación, se empezó a ver un riesgo mucho más alto en el paciente con COVID de tener eventos tromboembólicos. Entonces se hizo muy popular la idea de que era probable que esos pacientes tuviéramos que anticoagularlos en vez de la tradicional tromboprofilaxis que hacemos con todo paciente acostado. La idea acá es que pudiera ser necesario, o lo que se pensó fue que pudiera ser necesario anticoagularlos. Y se hicieron por lo menos 3 experimentos muy particulares porque fueron de estos modelos de plataforma y con técnicas adaptativas en reclutamiento, bueno, una cantidad de pirinola para tratar de establecer la pregunta, y finalmente pegando esos 3 estudios salió en JAMA del 2023 este ejercicio haciendo, vale la pena que miren este artículo porque es bien pedagógico, los 3 ejemplos que les mencioné en la conversación. El subgrupo de siempre, un modelo multivariable de riesgo para hacer la estimación, el modelamiento de riesgo, y un árbol causal para mirar el modelamiento del efecto del tratamiento. En los 3 les dio lo mismo, pero vamos a hablar únicamente del árbol causal. Entonces, básicamente, bueno, hay otra diapositiva más adelante que está esta explicación mejor. La cosa sea mejor. Básicamente, tomar los 3,000 y tantos pacientes de manera aleatoria, partir esa muestra en un set de entrenamiento y en un set ya de prueba. Tuvieron que hacer imputación también para algunos datos faltantes y en esa primera ronda montar un árbol causal para cada uno de los datos imputados de los valores faltantes. Montar un árbol causal al cual nuevamente se le hacen asignaciones del riesgo para estimar diferencias absolutas y relativas y volver a repetir ese negocio 100 veces. Con base en esa repetición 100 veces del árbol causal, finalmente generan en este caso ponen quintiles solamente para facilitar el muñeco, pero el análisis realmente lo hicieron con deciles, generan los 10 deciles en los cuales se hace una predicción que finalmente se confirma en el CEDO, en el subconjunto en el que se hace la prueba de la definición de riesgo. El resultado final es este negocio. 10 deciles en los cuales se ven teóricamente el efecto CRD, quiere decir diferencia absoluta de riesgo condicional en el efecto global del tratamiento y condicional en las covariables. Desde donde se predice el menor beneficio hasta donde se predice el mayor beneficio, en ninguno de ellos aquí ponen intervalo de confianza, pero realmente el análisis global se da en el enfoque bayesiano con intervalos de credibilidad. Y lo que se ve, bueno, grande, no estamos seguros de que sirva la anticoagulación en ningún paciente, pero pareciera, solamente si nos basamos en estimaciones, pareciera aquí en el mayor tratamiento estar en el grupo, en el decil
de mayor probabilidad de diferencia absoluta de tratamiento condicional en las covariables. Aquí pareciera estar en una dirección completamente opuesta a los que tienen el grupo más bajo de diferencia esperada de riesgo. Y esas diferencias grandes entre esos dos grupos, este es el CHAP, ya no recuerdo la sigla que quiere decir ese HAP, pero es una herramienta muy útil para en estos modelos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, entender más o menos las variables que tanto aportan a la estimación final. Lo que está más a la izquierda acá, que son valores negativos, lo que quiere decir que está en contra del tratamiento, es la predicción del riesgo de mortalidad y el índice de masa corporal. Es decir, contrario a nuestra intuición, en la cual generalmente esperamos que las intervenciones hagan más efecto en quienes están más enfermos, con la heparina pareciera ocurrir lo contrario. Si pudiese servir en quienes va a servir, no es en los que tengan mayor riesgo de muerte ni en los que tengan mayor índice de masa corporal. Todo lo contrario, pareciera, si serviera como anticoagulante, serviría únicamente en aquellos de más bajo riesgo de morirse y de menor índice de masa corporal. Finalmente, pues, estos son simplemente estimaciones de probabilidad y como miramos en términos de la reproducibilidad del asunto, de la consistencia, de la, si se quiere, precisión o significado estadístico, realmente la heparina, perdón, la anticoagulación con dosis terapéuticas de heparina no estaba indicada en ninguno de esos pacientes, en ninguno de los pacientes que tienen COVID, pero no tienen aún diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa. Este es otro ejemplo también reciente. Este es New England Journal of Medicine Evidence. Acá el ejercicio se hizo con base en la pregunta de la espironolactona en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, pero con fracción de eyección preservada. El TOPCAT, un estudio que el resultado final se publicó hace un par de años, quizás 2, 3 años, y ellos hacen exactamente el mismo ejercicio de tratar de estimar el efecto del tratamiento con base en un modelamiento. Inicialmente proponen, aquí hay 3.445 pacientes, inicialmente proponen, escogen 22 variables candidatas predictoras con una serie pues, de criterios clínicos de dónde pudiese servir. Recuerda que aquí estamos hablando de fracción de edición preservada, ¿no? Y luego, esto es un particular, uno queda con la sensación que aquí hubo algo raro, pero después de esas 22 de repente pasan a decir, bueno, además, ahí existe lista amplia, nosotros también consideramos un set parsimonioso de solamente 7 variables clínicas. Ellos dicen en los métodos que esto lo hicieron antes, uno queda con la sensación que, cuando uno ve estas cosas de un artículo, uno queda con la sensación que cuando encontraron en el resultado que las 22 variables le explotaban ese negocio y no servían, fue cuando se volvieron a decir que mejor hagámoslo con un modelo más parsimonioso. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo que hicieron. Lo que hicieron es, les decía, un árbol causal también. Aquí está un poquito mejor explicado qué es lo que quiere decir el negocio del árbol causal. Simplemente el árbol de clasificación que conocemos de toda la vida, que se basa en unos valores de variables divergentes de base para empezar a separar, se hace y se repite en bootstrapping, en selecciones múltiples, X número de veces se repite ese árbol de clasificación. Ese árbol de clasificación repetido varias veces me obtiene unos valores que simplemente se promedian y eso se convierte en un árbol causal, en un árbol aleatorio, en un random forest que da probabilidades predichas para cada uno de los individuos. Y a su vez, ese random se hace una selección en una muestra de entrenamiento y una muestra de estimación y nuevamente repite esos bosques aleatorios para tener una estimación del efecto del tratamiento. En este caso hicieron la repetición 10.000 veces con 10.000 árboles y en eso es lo que se denomina finalmente el árbol causal. Acá el desenlace tiene un aspecto problemático y es que no es un desenlace dicotómico, a pesar de que los árboles causales generalmente y los bosques aleatorios también pintan mejor para desenlaces dicotómicos. Aquí el desenlace no es dicotómico, el desenlace es una cosa que se llama, bueno, esta es la muestra final, las 500 iteraciones finales que se hicieron en una población de desarrollo que no correspondía a la misma muestra de validación. Más o menos una tercera parte se utilizó para la validación. Les decía que esta diferencia, quizás esto no lo hemos tocado acá, pero esta es otra de las maneras de estimar el efecto en los experimentos clínicos recientes, así como el win ratio que nos comentó Jorge la vez pasada. Esto es, a ver, ¿cómo es que traduce esta cosa? La media
la tiempo de supervivencia promedio restringido, que es simplemente en los desenlaces de tiempo hasta el evento, usted no cuenta el hazard del evento, sino el tiempo que se gana en la población en la que se hace la intervención. Ese es el desenlace de la tiempo de supervivencia medio restringido. Entonces, con base en el árbol causal hicieron este negocio. Nuevamente, los cuartiles ya no del riesgo, sino del beneficio predicho. Y en este caso, en el cuartil de mayor riesgo de beneficio de mayor beneficio predicho, hay una ganancia de 64 días. 64 días de más sin tener un evento de hospitalización o de muerte tienen estos pacientes en quienes se usa la espironolactona. Otra vez el CHAP, menos bonito con colores, esta es otra variable, otra manera que tienen de medirlo, pero es algo similar a lo que nos dice el CHAP. Índice de masa corporal, tasa de filtración glomerular y fracción de eyección son las que explican mayoritariamente esta diferencia. O sea, teóricamente, si quisiésemos buscar el paciente con fracción de eyección preservada, a quien le sirve la espironolactona, tendríamos que buscar los pacientes con mayor índice de masa corporal, con mejor tasa de filtración glomerular y con menor fracción de eyección dentro de ese rango de 50 para arriba, que es lo que define la función preservada. El problema es que en el estudio macro, en el estudio grande inicial, esa diferencia no fue significativa. Bueno, además 60 días es dudoso que sea importante desde el punto de vista clínico, pero por lo menos desde el punto estadístico no fue significativo ni en la medida del hazard ni en la medida del RMST. Entonces, uno sí queda maluco cuando estos estudios es algo similar a lo que el estudio general no sirvió, pero el subgrupo sí. Y el último ejemplo es de un metaanálisis de pacientes con datos individuales de pacientes. Una de las cosas con las que hemos cacharreado hace buen tiempo es con el uso de los esteroides en los pacientes con infecciones graves que amenazan la vida, pero particularmente en neumonía, les han tomado un cariz diferente. Entonces, esto es lo que hicieron, estos autores lo que hicieron fue tomar una revisión sistemática de la literatura, identificar los experimentos clínicos que han evaluado esa terapia, esteroides versus placebo o versus otra cosa, en neumonía adquirida en la comunidad, y solicitaron a los autores los datos individuales, es decir, las bases de datos para hacer un metaanálisis de pacientes individuales. 8 estudios, se recolectan 8 estudios, 6 estudios se utilizan para entrenar el modelo y 2 estudios se utilizan para hacer la validación. Aquí ellos hacen el lazo que les estaba contando de la función lambda. Básicamente la función lambda lo que hace es decir qué tanto, ¿cómo decimos? Ruido de fondo hay, qué tanta distancia de los datos hay. Entonces, el modelo Lazo lo que trata de hacer es optimizar el lambda, hacer el lambda más bajito, quiere decir, tenemos menos ruido de fondo, tenemos menos varianza, aunque tengamos eventualmente coeficientes que no son muy exactos. En este caso, ellos hicieron la optimización del lambda no con base en llevarlo a cero, sino con base en una medida. Recuerden que les decía que acá el área bajo la curva común y corriente no nos sirve. Entonces, una medida que ellos proponen, que se llama el AUC por beneficio, con esos 6 artículos, con esos 6 experimentos iniciales, analizando 5 y dejando uno por fuera, y luego metiendo ese y sacando los otros 5, con live on trial, fueron validando de manera cruzada cuál era el lambda que daba mejor área bajo la curva de beneficio. Y con base en escoger ese modelo fue que le entrenaron nuevamente ya para explorar las interacciones. Ellos hicieron algo no muy católico, dan una referencia que no me convenció mucho, pero hicieron algo no muy católico, que fue entrenar el modelo únicamente con los términos de interacción. Ellos no utilizaron los términos iniciales, dan una referencia en la que la jugada básicamente es cambiar el desenlace y no ponerlo en términos de 0, 1, sino en términos de -1 y +1. Entonces, analizaron únicamente interacciones y con base en el parámetro lambda para la mejor área bajo la curva de beneficio, el desenlace la interacción que encontraron útil, significativa y válida fue la interacción con base en la proteína C reactiva. Y ese modelo que entrenaron en los 6 ensayos clínicos, lo probaron en 2 ensayos clínicos finales. Y sus resultados son estos. Los 8 ensayos totales, en los 8 ensayos totales se ve una reducción absoluta del 2% en la mortalidad en el uso de esteroides versus no usarlos. Cuando se utilizan solamente los dos estudios que eran la prueba,
la diferencia absoluta fue un poco mayor, 3.5%, la relativa medida en odds, miren que fue muy parecida. Y acá es donde empiezan a hacer ejercicio nuevamente de comparemos si modelamos el riesgo o comparemos si modelamos el efecto. Al modelar el riesgo se utiliza el PSI, que es un puntaje muy viejito y muy conocido que nos da 5 grupos de riesgo, en el cual los primeros 2 grupos, digamos que son pacientes de neumonías que pudieran incluso manejarse ambulatorias, pero los últimos 3 o 2 grupos, depende de cómo lo miremos, necesitan hospitalización y el grupo 5 definitivamente necesita cuidado intensivo. Entonces, cuando hacen esa clasificación por un puntaje tradicional de riesgo, miren que la diferencia no pinta bien. Usa esteroides, si usa los esteroides en los pacientes más aliviados, teóricamente una diferencia del 4.6%, pero que no pega porque también puede aumentar el riesgo, ¿no? Digamos, en el lenguaje tradicional no es estadísticamente significativa, pero si se va para los de mayor riesgo, la cosa tampoco pinta. 0.5 a 1.06, 0.2 a 6.2. Tampoco hay una diferencia significativa. Pero cuando miran el modelo con el uso de la proteína C reactiva con un punto de corte de 20, acá están las unidades diferentes, para nuestro lenguaje serían 20 miligramos por decilitro. En los pacientes, miren que aquí están usando solamente la cohorte de validación, ¿no? Para los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y proteína C reactiva menor de 20.5, eso no pega. Eso no sirve, no hay diferencias. Pero si tienen más de 20.5 miligramos por decilitro, la diferencia de riesgo en términos absolutos es casi el 7%, con un NNT de 14. Bueno, entonces yo quisiera concluir con la idea de que el resultado del experimento clínico es un promedio del efecto del tratamiento. Eso no es un asunto de un solo paciente, pero ese promedio del efecto del tratamiento es lo que tenemos que aplicarle a nuestros pacientes. Nunca podemos predecir con absoluta certeza el efecto del tratamiento en cada paciente. Ese es el counterfactual. Eso es imposible. Si yo le di este espironolactona al paciente, a él le va a pasar algo. Entonces, yo no puedo saber con certeza ese algo. Lo que sí puedo saber, y creo que cada vez lo podemos saber más y mejor, es identificar cuál fue el paciente que más probablemente se va a beneficiar de ese tratamiento que tenemos enfrente. Y no más. Y ahora, ¿cómo carajos me salgo de acá? Debe ser esto, dejar de compartir. Sí, eso era. Bueno, muy bien. Ahora sí los oigo. ¿Hay alguien ahí? Carlos, cuando yo soy el que presento, yo mismo le pregunto al expositor mientras alguien se anima. Entonces ahora no me puedo animar yo solo. Carlos, adelante. Profe, buenos días y muchas gracias por esta tremenda exposición. Yo tenía una pregunta. em, en algún punto del documento hablan sobre realizar esto sobre un RCT que tenga desenlace positivo, o sea, que haya sido positivo. ¿Usted qué piensa de eso, sabiendo que probablemente lo que queremos con esto de modelar la heterogeneidad del tratamiento o del riesgo se basa precisamente en identificar la individualidad o las características más individuales que nos permitan predecir los pacientes que respondan al tratamiento? Esa era la pregunta. Sí, mano, yo creo, sí, es muy intuitivo. O sea, el raciocinio que tenemos con los subgrupos, en cierta forma, se aplica acá, ¿no? O sea, uno al subgrupo no le para bolas si el resultado macro no le dice algo. Su grupo le da alguna idea, pero uno siempre pone como por anticipado, el tratamiento sí sirve, vamos a ver qué cosa adicional me dicen los grupos. Entonces ellos trasladan eso mismo al concepto de la heterogeneidad del efecto del tratamiento. Si hay un resultado global del estudio que sirva, es cuando tiene sentido realmente pensar, o uno de los escenarios más comunes en los que tiene sentido pensar en tratar de predecir la heterogeneidad en la eficacia. Pero eso también depende. O sea, el ejemplo, los temas que a mí me gustan de cuidado crítico. Yo creo que uno de los problemas con los que hemos enfrentado la sepsis, o una de las razones por las cuales la sepsis ha sido el cementerio de la industria farmacéutica, es precisamente la heterogeneidad de esa condición. La heterogeneidad, la sepsis es un sancocho al cual ni siquiera hemos sido capaces de definir bien. Algo similar ocurre con el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, algo similar ocurre con el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es decir, hay una cantidad de condiciones clínicas que son muy malucas, que son muy graves y que matan gente, pero que no las tenemos definidas. Y que en esa carencia de definición está metida una
profunda heterogeneidad clínica. Entonces, quizás, y eso ya lo han empezado a hacer algunos autores, con estudios viejos que no encontraron efecto de los corticosteroides, de los anticoagulantes, de los mirar si en ciertos grupos identificados a partir de las características que definen su heterogeneidad, puede ser que esos tratamientos sí sirvan. Entonces yo creo, Carlos, que no hay una única respuesta. O sea, la que más nos gusta siempre es depende. Depende del contexto clínico y de la condición clínica que nosotros estamos enfrentando. Puede que sí sea útil intentar explorar la heterogeneidad del efecto del tratamiento, aunque el tratamiento en el estudio macro no haya funcionado. Muy bien. Bueno, eché mucha carreta y son las 8 en punto, pero si hay más preguntas, yo creo que pudiéramos. Sí, profe, yo tengo una, pues, o como una Mario, inquietud. Mario, ¿sí? En uno de esos últimos estudios que usted presentó acerca de la heterogeneidad que se calculó para los corticosteroides en sepsis, que usted menciona que hicieron Neumonía. el cálculo, sí, en neumonía, y que hicieron el cálculo a partir de los efectos de las interacciones, pero no de los datos originales. A mí me parece como, pues, como que esa metodología puede tener el inconveniente de obtener resultados sobre los resultados que ya, pues, que ya se habían obtenido. Es decir, no se analizan los datos originales y al no analizarlos, pues no van a entrar variables o datos que al hacer la agregación de los datos, pues permitan ver qué ocurre. Si solamente se hace pues con los efectos de interacción, pues es como partir de, vamos a llegar a un conocimiento desde algo que ya es una premisa, pero sin saber si esa premisa podría tener problemas previos al haberla obtenido. Ya, profe. Sí, bueno, la interacción es otro cuento que tendríamos que mirar como con más calma, como con más detalle. Eso amerita una sesión sola de interacción. Pero acá, en ese estudio en particular, ellos obtuvieron, es decir, ellos también seleccionaron de manera algo arbitraria, entre comillas, conocimiento previo, variables de las que disponían en cada estudio. O sea, a cada uno de los autores de los respectivos 8 ensayos se les solicitaron, es decir, el suministro de las bases de datos debía involucrar 20 variables específicas, la edad, el género, socioeconómicas, ahí la mostró en el muñequito. Esas 20 variables fueron las que se probaron como términos de interacción, pero sin contar el efecto principal. Eso tiene mucho de largo de ancho. Hay algunos escenarios en los cuales eso puede tener sentido, en lo que llamamos modelos mixtos. Bueno, hay escenarios en los cuales eso puede tener sentido. Acá puede ser, ellos van a dar una referencia en la que les digo que el desenlace que tenían para el modelo era continuo. Entonces, no sabría, pues yo, tendríamos que mirar como con más calma los presupuestos metodológicos para eso. Lo que hemos aprendido históricamente cuando se tratan de hacer exploraciones del ajuste de los modelos es que se considera el modelo completo, es el término independiente y el término de interacción. Y la única manera de saber si eso funciona o no funciona es con base en el modelamiento. Ahora, para esta situación en particular, los hallazgos son muy intuitivos. Es decir, uno sí cree que los pacientes con neumonía grave que se pueden beneficiar de esteroides son aquellos que tengan más, entre comillas, riesgo o por lo menos más marcadores tradicionales de inflamación. O sea, que lo de 20 acá es intuitivo, pero como siempre, hermano, solamente la prueba del tiempo finalmente nos dirá para dónde coger. Fabián, Mario, gracias. Hola, William. Fabián, ya para finalizar posiblemente, hubo algo que mencionaste, bueno, primero, buen esfuerzo tuyo de revisión de todo este tema complejo, pero un punto que tocaste, digamos, apenas de soslayo, que es el aspecto filosófico, ¿no? Creo que lo dijiste bien y lo dejaste abierto probablemente para debates posteriores, es el componente filosófico de todo esto, o epistemológico, como tú dices, ¿no? Es la contradicción dialéctica, pues es la dialéctica entre el individuo
la muestra o la población, ¿no? El estudio. O es la dialéctica entre la eficacia clínica y la eficacia estadística. O es la dialéctica entre el clínico con experticia y el clínico sin experticia, porque requiere mucho de lo que tú dices de intuitivo. Entonces creo que todo esto abre también un capítulo que es el de los aspectos filosóficos, bueno, y lo de Machine Learning también, que tiene un componente también de debate filosófico, ¿no? Entonces yo creo que ese otro punto es interesante al lado de todas las triquiñuelas estadísticas que tú mencionabas, los trucos que se pueden hacer para la investigación o la propuesta de modelos. Y hay otro elemento también, es el término, lo que se dice, el que denomina, domina, ¿cierto? Entonces aquí también se empieza a usar una serie de términos que bueno, tratan de interpretar lo que se pretende hacer, lo que se propone hacer, pero que también requiere todo este análisis filosófico. Entonces era un comentario más, Fabián, en ese aspecto que obviamente tú lo tocaste, pero obviamente es un tema aún más complejo que los términos estadísticos y matemáticos, ¿no? Eso es todo. Sí, hermano, esa es una muy buena anotación que en algún momento probablemente debiéramos mirarla, porque la epistemología es, yo tengo la creencia que es la rama de la filosofía que menos se mueve. O sea, yo siento que en la epistemología damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas y no se ve diferencia, por ejemplo, de la ética o de la estética o de incluso hasta lo básico, ontológico y metafísico, se oyen propuestas extrañas cada día, pero en la epistemológico, en cómo aprendemos, eso da vueltas entre los extremos escépticos y los extremos, esperemos a ver qué va llegando. Y aquí sí que eso sí que ha sido un problema en la epidemiología, hermano, ¿no? Ayer que estábamos en la clase, en un curso, en una electiva que trabajamos con la maestría, el profe Carlos Rojas de Salud Pública nos recomendaba un artículo muy clásico de la epidemiología no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Ross, que es tratar individuos o tratar poblaciones. Tratamos la enfermedad en los individuos o la enfermedad en las poblaciones. Y ese es un problema epistemológico crítico. O sea, no solamente para el experimento clínico, para cualquier investigación y para cualquier decisión que tomemos en la clínica, el escéptico puede decir, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? Si usted tiene el paciente enfrente, usted puede haber leído miles de investigaciones acerca de las cohortes para determinar el efecto de este polimorfismo, pero usted tiene este paciente enfrente. Entonces, ¿qué? Y el asunto de la inteligencia artificial sí que es otro chicharrón, hermano, porque miren que nuestra estructura de pensamiento como investigadores se ha sustentado a partir de las hipótesis. Uno no va, y acuérdense que en los libros clásicos de epidemiología eso siempre le han lo que la expedición de pesca, que el análisis multivariable no es una fishing expedition. Uno nunca hace una expedición de pesca en teoría, uno siempre va hacia la investigación con hipótesis. Pero los modelos de inteligencia artificial nos están cambiando el paseo. Y hay literatura supremamente interesante sobre el cuento de Machine Learning causal. Es probable que esto tenga un vuelco fundamental a partir de cómo llegamos a entender realmente el aprendizaje de las máquinas. Pero yo creo que eso ya no nos va a tocar, por lo menos a mí no me va a tocar. Aunque eso va más rápido de lo que uno se imagina. El cambio es aterrador. Ese, yo creo que aquí Carlos lo compartió, individuos enfermos, poblaciones enfermas. Es un clásico de la epidemiología. Yo no sé si el que mandó fue, pucha, esto se me llenó. ¿Esto es de antes? No, esto debe ser, sí, este es otro, bueno. Quizás no sé si el que compartió Carlos es el de International Journal. Bueno, tiene que ir, es la publicación original de ese artículo, es como del 70 y pico, creo, yo no me acuerdo, pero ese lo saca también el International Journal of Epidemiology, lo saca en una versión que ellos llaman Reprints and Reflections. Sacan un artículo tradicional, lo reimprimen y sacan una serie de discusiones alrededor de ese artículo, bien sea por autores contemporáneos del autor de la publicación y también con publicaciones recientes. Vale la pena mirarlo, vale la pena bien mirarlo con detalle. Bueno, yo creo que nos cogió la Nochebuena.
8:10. 8:09. Bueno, mis amigos y mis amigas, muchas gracias por su presencia, por la participación, y nos vemos en 8 días. ¿Ok?